Ujú. A ver, creo que ya. Lo leo. Llene los espacios en blanco, perdón, con las respuestas correctas. Al final encontrarás un cuadro con opciones. Gonzalo de Berceo es el primer poeta español de nombre conocido. Sin embargo, de su vida poco se sabe. Nació en Berceo, La Rioja, hacia el año 1196 y fue educado por los monjes benedictinos en el monasterio cercano San Millán de la Cogolla, que en aquel tiempo era un centro cultural y santuario famoso. Se desconoce la fecha exacta de su muerte, pero debió ocurrir después de 1252 y antes de 1264. En la primera mitad del siglo XIII se desarrolla en el norte de Castilla una nueva tendencia o escuela poética llamada Mester de Clerecía. Mester de Mester de Clerecía. esta denominación está tomada literalmente de la estrofa segunda del libro de Alexandre, que es el que tienen acá. Lo voy a regresar para que lo tengan. A ver, estaba aquí. Estaba acá. Bueno, sí, creo que lo habían alcanzado a anotar, ¿no? Ahí está. Alexandre. Es el libro de Alejandro, pero se ha mantenido el título en ese español que todavía tiene el sonido la X, ¿no? Como nuestro famoso SH que pronunciamos cuando decimos aquí Shola, ¿no? Así. Bueno, ahí está la estrofa que ya analizamos. Jaleo. Eh, sí, si quieres. A ver. Ok, Mester trayo fermoso, non es de juglería. Mester es sin pecado, que es de clerecía. Fablar curso rimado, por la cuaderna vía, a sílabas contadas, que es gran maestría. Muy bien. Este tipo de mester. Este tipo de mester podría interpretar así como oficio o mester propio de clérigos o personas cultas, pero más concretamente el mester de clerecía fue una escuela poética que agrupó un conjunto de obras de los siglos 13 y 14. Ahí lo tienen XIII también. y XIV, Están acá. que poseían como rasgos comunes más significativos la configuración narrativa, el tratamiento didáctico de los temas, frecuentemente, Morales y religiosos. frecuentemente morales y religiosos, y el uso de la cuaderna vía. Muy bien. Muy Profesora, bien. disculpe, ¿podría repetir los primeros? Es que no alcancé a escuchar. ¿Quién? Donde, ¿Quién? eh, Ah, Yatsiri. Sí, claro. Es mester de clerecía, bueno, quería lo del segundo párrafo, es que me perdí. de siglos 13 y 14 y temas morales y religiosos. ¿Era eso? Sí, muchas gracias. No, ok. Y bueno, ahora vamos a ver las aseveraciones que tienen ahí, ya de esto que ustedes leyeron, bueno, que ya expuse, pues, supongo que les va a dar luz, ¿no? Sobre lo que vamos a analizar. Entonces, bueno, ahí están las características del mester de clerecía, así que vamos a ver aquí cuáles son. Configuración narrativa de la materia expuesta. Básicamente los textos del mester de clerecía nos narran historias encaminadas a ensalzar o a transmitir una determinada enseñanza moral a través del ejemplo. ¿Creen que sea verdadero o falso? Pues yo digo que verdadero. Sí. Pues sí, verdadero, claro.
es verdadero por todo lo que hemos visto, ¿no? Esa era su intención. Vamos a la segunda. Los temas más frecuentes son los de carácter erudito, producto de lectura y estudio, como corresponde a autores cultos. La mayoría de textos son de tema religioso, vidas de santos o milagros de la Virgen, o histórico legendario como el del libro de Alexandre. Otros son de carácter novelesco, como el libro de Apolonio, o épico, como el poema de Fernán González. ¿Se acuerdan cuando vimos el ciclo de los condes de Castilla? Bueno, pues está escrito así. En la evolución del mester de clerecía, especialmente en el siglo XIV, predominarán los temas de carácter didáctico y moral, proverbios morales, y no faltarán obras de carácter misceláneo, como el libro de Buen Amor, que es el que nosotros vamos a ver. Bueno, pues no se ve que haya aquí mala intención de que se equivoquen, ¿verdad? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, pues sí. El afán didáctico. Los clérigos escriben sus obras con la intención de instruir a los fieles en las verdades de la fe cristiana. Para ello se servirán de ejemplos, también así se lo conoce por si lo llegan a encontrar, porque son un género en sí mismo. Tienen esa función amena, edificante y de determinadas expresiones de tono popular con los que el auditorio se sienta reconocido. Los ejempla son estos cuentitos que al final tienen como una lección. Hagan de cuenta que son como fábulas, pero no van a tener como personajes animales, sino situaciones de la vida cotidiana. Son un poco esas anécdotas que también cuentan en la familia, ¿no? A veces de, no te vaya a pasar lo que le pasó a, y viene la situación y cierran con la lección, ¿no? Eso estaría como lo más cercano a este género que se llama ejempla o ejemplo. Como Bueno, las 1001 noches. ¿cómo? Como las 1001 noches. Sí, exacto. Okay. ¿El Lazarillo de Tormes también sería algo así o no? No. No. Tiene como cada... Ahí, Ah, no, porque aquí se burla, sí, es cierto. sí, el Lazarillo de Tormes, si tenemos acá a un héroe épico como el Cid, en medio va a estar esta literatura religiosa, digamos que te va a preparar para el personaje del pícaro. Y el Lazarillo de Tormes es el pícaro. Es el héroe que tiene que sobrevivir sí o sí, no importa la treta. Y bueno, está inscrito en ese mundo que es terrible, de una crueldad brutal y que, bueno, pues necesita ese tipo de héroes, ¿no? Entonces, el Lazarillo de Tormes es más bien el pícaro. Ah, gracias, sí, ok. Y bueno, pues el empleo del latín. La lengua propia de la clerecía era el latín, pero razones de eficacia en la comunicación con los feligreses llevarán a los clérigos al uso de la lengua vulgar, lo que determinó que el romance adquiriera mayor dignidad, que el romance es aquí el castellano, ¿no? Aunque está bien la formulación, aquí lo que está mal es el empleo del latín. No usan latín. O sea, ellos sí usaban latín, pero no es la característica del mester de clerecía. Usan, es el empleo de la lengua vulgar. Eso es lo que está equívoco. Es el empleo de la lengua romance o del castellano. ¿Ok? Entonces, este es falso, por eso. Profesora, me quedé en la 3. La 3 es verdadero. Verdadero. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Y la última. En cuanto al público del mester de clerecía y su forma de difusión, la crítica ha adoptado posturas contrarias.
Así, algunos estudiosos consideran que los poemas fueron dados a conocer por medio de la lectura privada. Un público minoritario, por lo general culto y erudito, se reuniría en pequeños círculos para proceder a la lectura en voz alta. De ahí la escasa difusión de los poemas. Pero otros críticos, basándose en las fórmulas lingüísticas que aparecen diseminadas en los textos, creen que el público no era muy diferente al de los juglares y sería esta, por tanto, una poesía popular o hecha para instruir al pueblo. Es lo que les mencioné. Quizá, o sea, estos milagros son así de cortos y son así de sintéticos en su narrativa, porque se podían leer para los peregrinos. Así, en el camino, ¿no? Miren, les vamos a platicar unos milagros. Entonces, los leían porque no sé si habría juglares, ¿no? Más bien ya eran monjes que pues, podían leer y dar esas inflexiones de voz. Y se cree que esa pudo haber sido la función especialmente de los milagros, ¿no? Y también de algunas partes del libro de Buen Amor. Bueno, ¿creen que esto sea verdadero o falso? Pues yo digo que verdadero. Pues tú muy bien. Es que bueno, fuera de decir así, porque sí, bueno, mi reflexión es de que, pues sí, yo creo que antes del Mester de Clerecía, pues teníamos el Mester de Juglaría. Ujú. Entonces, pues, aunque la forma sea más distinta, creo que al final de cuentas, mm, pues creo que la intención es la misma, o sea, es para un público que espera algo, ya sea escuchar o entretenerse, o de plano, pues sí, apegarse a lo que dice el Mester de Clerecía. Pero a final de cuentas, digamos, no es como que entre eruditos que se escribía esto, o sea, para que solamente las cúpulas pudieran entenderlo, leerlo, sino que Claro, esto fue más como para hacia abajo. claro. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte. Vamos a las características de la obra literaria. Se conservan 12 obras de Berceo que podrían clasificarse en 4 grupos. Creo que aquí a último minuto les quité algunas partes como para que las llenaran, pero ya no me acuerdo cuáles fueron. Entonces las voy a leer todas y ustedes me dicen, esa era. Creo que fue esta. 3 himnos traducidos del latín. ¿Lo tienen o estaba vacío? No, está en espacio. Ok. 3 himnos traducidos del latín. Tres himnos traducidos del latín. Luego está el martirio de San Lorenzo. Sí, ese sí está. Bien. 2 obras místico-doctrinales, el sacrificio de la misa y los signos que aparecerán antes del juicio. Sí. También está. Era bien terrorista, Gonzalo de Berceo, entonces ya se imaginarán cómo está ese libro, ¿no? 4 hagiografías o las vidas de santos que ya habíamos visto. Está el de San Millán, Santo Domingo de Silos y Santa Aurea. ¿Está? Sí. Uh-huh. Y las obras marianas, ¿no? Flores de Nuestra Señora, duelo que hizo la Virgen, el día de la pasión de su hijo y los milagros. Nos falta el de 3. Obras 3 marianas. Ah, Ok. Aquí lo pongo entonces. 3 obras marianas. Y este es el apartado de la Virgen, ¿no? Y bueno, vamos a los milagros. Es la obra más conocida de Berceo y en la que muestra más cumplida perfección artística. Se trata de una colección de 25 milagros marianos procedidos por una introducción alegórica original de Berceo.
Esa introducción está en el libro, digamos, pensado como libro, pero no está en cada milagro. Los milagros que se narran procedentes de una fuente latina medieval constituyen ejemplos del poder de la... ¿Qué creen que vaya ahí? Virgen. Es el poder de la Virgen para interceder ante Dios por sus devotos, así como de su misericordia con quien acude a ella en petición de auxilio. A pesar de ser narraciones independientes, hay una serie de elementos que dan unidad a la obra. Vamos a ver la estructura que tienen en general, ¿no? Está la presencia del autor, que aparece en los milagros hablando directamente con su público, y está la estructura de la obra, y que casi todos los milagros tienen esta estructura. Cuando se inicia la historia, se inicia en orden cronológico. La voz del narrador va a indicar dónde conoció el milagro o va a aludir a fuentes literarias, que son las que toma él pues, para actualizar esos o para adaptar esos relatos de la Virgen María pues, al contexto, ¿no? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Quién los protagonizó? Y luego se va a referir al protagonista, que suele ser un hombre y que nos va a describir sus virtudes, entre ellas la devoción a la Virgen y sus defectos. En el clérigo y la flor que les mandé, pues este clérigo nada más se dice, era ambicioso. Bueno, era tan vicioso que lo matan y el propio narrador ni siquiera se preocupa por ver si lo mataron justa o injustamente. O sea, el problema aquí es que lo enterraron fuera del terreno destinado, o sea, fuera del cementerio de los fieles, de los que pagaban el diezmo. Por eso dice, lo enterraron fuera de los diezmeros. Y ese es el conflicto. El conflicto no es que fuera pecador, sí era bien pecador, o sea, lo mataron. El conflicto es que lo enterraron fuera del terreno de los fieles. Y entonces la Virgen dice, a ver, ustedes cometieron un error, tienen que corregirlo, y si no, es muy bonito cómo lo presentan a la Virgen. Y yo te hago todo este serio, todo este relato, y si no lo realizas, ya verás lo que es serio. Ya verás lo que es serio. Vean, tenemos una Virgen así, pues bastante mandona y regañona también. Entonces, el milagro de los milagros, porque son 2 milagros, es que el clérigo pues tiene una flor cuando lo desentierran para llevarlo al campo de los fieles, y tiene una flor en su boca, y la otra es que su lengua está roja, ¿no? Y está rozagante, como una manzana, se describe. Y bueno, esos son los defectos del protagonista. O sea, más bien, el efecto del protagonista no importa. Lo que importa es que se encomendaba a la Virgen y ya. Y vamos a tener muchos de esos personajes. Vamos a analizar 5 milagros y entonces puede ser, hay uno que se llama el sacristán fornicario, ¿no? Entonces, bueno, llegó el demonio y lo hizo fornicario. Y no importa, ¿no? Así como, bueno, ya es un pecador. Pero luego vienen estos otros elementos que son bastante tétricos de la Virgen, que se indignan, ¿no? No se indigna porque sea pecador ni porque sea mala persona. Vean qué distinta postura para educar como a la gente, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Es un abaratamiento de la fe. Bueno, ya, mira, ve a misa y paga el diezmo, y a lo mejor ya con eso te salvas, ¿no? No se nos pide ser, ¿no? Pagar 1000 misas, ser buen cristiano. No. Bueno, por lo menos acuérdate de la Virgen, ¿no? Por lo menos persígnate. Ya con eso ya. Que es una idea muy infantil, ¿no? De la fe. Entonces, bueno.
¿cierto? Sí, O de me- hecho. De hecho, bueno, yo ahorita actualmente no soy creyente. Yo dejé de Ujú, serlo desde los 13, 14 años. ujú, Y sí me acuerdo que, más que nada por eso dejé de creer, porque yo siempre como que tenía ese temor a las imágenes, a Dios, y decía, bueno, pero pues ellos no me están diciendo ve y riégala en este lado, ¿no? O sea, era tanto así como que el temor o la devoción que tenía, que llegué al punto de como que culparlos, ¿sabes? Entonces yo decía, no, ujú. pues es que ellos no interceden, o bueno, ¿cómo decirlo? Pues más literal, no siento que me hablen, por así decirlo. Yo nomás Claro, sentía que seguía por seguir. Y ya desde ahí pues fue como que fui dejando de ser un creyente, porque bueno, ni católico, solamente creía en imágenes y cosas así. Pero sí, eso estaba muy claro, así como de que en algunas ocasiones decían de que, es que si no haces esto, pues la Virgen, Diosito te está viendo y ¿qué la vas a poner, no? Y yo así de, chale. claro, claro. Es que la forma más fácil, ¿no? De pasar a la devoción es invertir, ¿no? No seas pecador, porque si no, mira lo que te va a pasar, ¿no?